Nosotros hemos abierto esta edición con información desde la PCM, desde Palacio de Gobierno, después de esta reunión de los ministros. Han dado conferencia de prensa. El ministro de Energía y Minas, el ministro Muchos, ha dicho que ha sido aprobado en Consejo de Ministros precisamente la ley de formalización de la pequeña minería, que daría por finalizado el registro integral de formalización de minería. Este es el REINFO, que fue creado ya hace muchos años y que no ha dado ningún tipo de resultado. El proceso de formalización de la minería artesanal y de pequeña escala es el MAPE. Esto es lo que se va a dar desde el día que el Congreso por fin de luz verde. ¿Qué es lo que ha pasado el día de hoy en el Congreso de la República? El bloque magisterial insiste en la propuesta de ampliar el REINFO hasta que el Congreso de la República, ya una vez que tenga la propuesta del Ejecutivo, ya pase a convertirla en ley. Nosotros estamos contactados vía Zoom con Jaime Dupuy, él es director ejecutivo de COMEX, para hablar precisamente primero de esto, de el REINFO y de lo que acaba de pasar con el Consejo de Ministros, que ha aprobado el proyecto de ley que va a ir al Congreso de la República para formalizar la pequeña minería. Bienvenido, señor Dupuy, a Exitosa. Hola Karina, buenas noches. Gracias por la invitación y saludos a todos tus oyentes. Hola, ¿cómo está? Bienvenido. Tengo aquí en mis manos un comunicado que ustedes hicieron público hace algunas semanas diciendo no a la extensión de REINFO. Entonces, basándome en esto, ya sé que ustedes no están de acuerdo, quisiera saber si toman con beneplácito, están satisfechos con lo que ha hecho el día de hoy, porque hay dos noticias, ¿no? La primera noticia es que el ministro Mucho ha dicho que se ha aprobado en Consejo de Ministros ya el proyecto de ley que va a ir al Congreso que para la formalización de la pequeña minería, pero todavía va a pasar por el otro camino, que de repente se convierte en un vía crucis, es el Congreso de la República. La otra noticia es que en el Congreso el bloque magisterial insiste en la propuesta de que se amplíe el REINFO hasta que esta ley, este proyecto de ley sea ley. ¿Cómo ve, valora este día? ¿Bueno, malo? ¿Hay buenas noticias o no tan buenas? Sí, hay pros y contras, ¿no? Sí. Sin duda, creo que los que deberían estar contentos son los mismos mineros artesanales y la pequeña minería que quiere formalizarse y quiere tener un instrumento que facilite ese proceso de formalización. El REINFO no lo ha hecho y la evidencia lo demuestra. Entonces, una de las cosas que nosotros exhortábamos al Ejecutivo es que justamente terminaran todo este proceso que habían comenzado hace un tiempo atrás con consultas a muchas organizaciones para proponer una nueva ley de la minería pequeña y artesanal, para que justamente se presente al Congreso, se apruebe, para que realmente se den los instrumentos para un real proceso de formalización de la minería pequeña y artesanal. Entonces, eso es positivo. Lo negativo es que hayan varios congresistas que insisten por renovar un REINFO que en la práctica no ha dado resultados. Y esto no es porque yo lo crea, porque tú lo creas, porque ellos lo crean, sino porque la evidencia lo dice. Solamente de toda la cantidad de mineros inscritos en el REINFO, que suman más o menos casi 90.000, solamente se han podido formalizar el 2.4%. Y estamos hablando de varios años que se ha venido prorrogando este REINFO. Eso quiere decir que no funciona el sistema. Entonces, prorrogarlo con lo que eso implica en materia de crecimiento, por ejemplo, de la minería ilegal, que coincidentemente ha crecido en el proceso de un REINFO que no ha funcionado, pues creo que es una decisión irresponsable y ellos son los primeros que deberían estar impulsando que haya un marco legal que realmente funcione en favor de las personas que dicen defender, que son los pequeños mineros y los mineros artesanales. ¿Y qué es lo que se puede hacer desde el empresariado? No sé, de repente no han perdido todavía la esperanza
para impulsar estas ideas en el Congreso de la República, que va a ser una piedra en el zapato. La misma población, mediante las encuestas, han dicho que la minería ilegal o las economías ilegales están incrustadas, que manejan ciertos sectores de la política en el Congreso. Y el día de hoy nuevamente vemos que desde el Congreso de la República, el bloque magisterial habla de extender el reinfo, y no solamente ha sido el bloque magisterial, sino el presidente del Congreso, el señor Salguana, ha tenido serios cuestionamientos por su cercanía a la minería ilegal. Sí, ya ha habido proyectos de otras bancadas, ¿no? Como Perú Libre, Podemos, que justamente también iban en el sentido de extender el reinfo. ¿Qué podemos hacer desde los gremios empresariales? Lo que hemos venido haciendo. Primero, comunicando a la ciudadanía para que tengan información con respecto a esto. Nosotros no estamos en contra de la minería pequeña artesanal, todo lo contrario. Lo que estamos es a favor de un proceso que realmente implique una formalización y de contar con las herramientas legales para contrarrestar la minería ilegal, que actualmente es una de las principales economías ilegales del país, es más fuerte ya que el narcotráfico. Y efectivamente, como tú bien dices, ya incluso está muy metida en la política financiando a determinadas personas. Y por eso esto tiene que ir de la mano con otro proyecto de ley o varios otros proyectos de ley que se han presentado, cuyo dictamen también ha sido aprobado en el Congreso, me parece el día de ayer, con respecto a la facilidad o la posibilidad de que organizaciones privadas, empresas privadas, personas privadas, puedan nuevamente financiar partidos políticos. Porque justamente lo que venía sucediendo es que, como consecuencia de esta prohibición que se dio años atrás, al final muchos partidos políticos vienen siendo financiados por economías ilegales, siendo la minería ilegal una de las más importantes. Entonces creo que son temas que van muy de la mano, ¿no? Si tenemos por un lado una fuerte presencia de minería ilegal financiando partidos políticos, no sorprendería que hay políticos que estén impulsando o defendiendo el que continúe el status quo que permite justamente la existencia de la minería ilegal. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, gremios empresariales que representamos a la empresa formal y que representamos las ideas de que al final la empresa privada formal es el motor de la economía de todo tamaño? Es justamente alertar a la ciudadanía y ir en contra de aquellos políticos que malinforman y que están en contra del desarrollo del país. Qué desastre en realidad que la minería ilegal. Antes hablábamos del narcotráfico, ahora hablamos de la minería ilegal, y yo no sé cuál en este momento está generando más dinero, pero nuestro país cada vez hace más noticia, lamentablemente, por estas economías ilegales que cada vez están apoderándose también de sectores como la política, porque definitivamente se sirven de policías, fiscales, jueces, políticos que los ayudan pues a funcionar. Exacto, y mira, de ahí tú pones unas imágenes que se están viendo y muchas personas podrían creer que, claro, la minería ilegal al final solamente afecta a determinadas regiones de, por ejemplo, Madre de Dios, Puno, pero ya es cada vez más generalizado, ¿no? Y lo vemos que conlleva una serie de delitos o actividades de la mano, ¿no? Como tráfico de personas, sicariato, extorsión, en fin, lavado de activos. El tema cada vez crece más, ¿no? Y no podemos ser ciegos ante eso. Por eso reitero, porque me parece que es muy importante que se apruebe lo antes posible en el Congreso la posibilidad del financiamiento por parte de las empresas privadas a los partidos políticos para que funcione esto en las próximas elecciones y tener armas para contrarrestar el que siga creciendo de esta manera las economías ilegales y que se siguen inmiscuyendo en la política. Pero con respecto a la minería ilegal en general, por eso es tan importante que se haya aprobado ya en Consejo de Ministros. Se demoraron un poco por parte del Ejecutivo este proyecto de ley, y aquellos congresistas que argumentan de que, bueno, mientras, como viene el Congreso y mientras discutimos, extendamos, no, sean responsables y agilicen el trámite de aprobación de ese proyecto de ley. Generalmente los proyectos de ley que van del Ejecutivo se presentan con carácter de urgencia. Es obligación de los congresistas, si es que ya tienen el instrumento,
que ya ha sido largamente consensuado y discutido con muchas partes interesadas, que en las próximas sesiones de la comisión pertinente, que me imagino que será Energía y Minas, pues sería evidente, se discuta ya para que se apruebe el dictamen lo antes posible y que esto se vea en el Pleno y lograr aprobarlo antes de que vence el Reinfo en diciembre. Si realmente fueran responsables y dicen proteger a los mineros artesanales, pues que hagan su trabajo y lo demuestren. Vamos a verlo si lo hacen con celeridad. Yo le hablaba del narcotráfico porque Comex y otros gremios también sacaron un comunicado no hace mucho antes de APEC que hablaba de un estado paralelo. Firmó un comunicado muy duro donde remarcaban que el crimen organizado se había instalado como una especie de gobierno paralelo y instaban al Congreso a derogar esta ley denominada de crimen organizado, la ley número 32108. Ustedes, porque pasó esto de APEC, como que se enfriaron un poco las cosas, pero no han pasado ni 2 días de que ya se fueron, ya 3 días, y las cosas han regresado a su cauce natural. Entonces, ustedes en este momento que ya retoman el curso del país y la realidad como antes, ¿creen que sí se tiene que derogar esta ley? Porque lo que hizo el Congreso es modificarla. Sí. Mira, al final hay un tema principal que no es un tema de percepción, sino de realidad, que el tema de la inseguridad está cada vez peor en el país. Y eso no lo hablamos solamente desde gremios como Comex Perú, que de repente puede estar más relacionado con empresas grandes en el país, sino que al ser conscientes de que el 99% del tejido empresarial del país son MIPES, micro y pequeñas empresas, nosotros como Comex Perú sentimos la responsabilidad de trabajar muy de la mano con muchos gremios representantes de las MIPES, del sector de gamarra, mesa redonda, bodegueros, panaderos, ferreteros, centros de belleza, etcétera, conjuntamente con gremios de gran, mediana empresa también. Y constantemente vamos reuniéndonos y el tema de seguridad cada vez es más importante para estas empresas. Hace mucho tiempo atrás, las empresas ya se ven en la obligación de destinar porcentajes importantes de sus presupuestos en materia de seguridad, que antes no pasaba. Y hay muchas empresas, micro y pequeñas principalmente, que conviven con la necesidad de pagar cupos o ser extorsionados para poder sobrevivir. Y eso no puede ser, eso no podemos normalizar como país. Para ser un país viable no podemos normalizar que existan esos temas de inseguridad. Y por eso en su momento lo que dijimos en un comunicado conjunto con todos estos gremios es que hay muchas cosas que se tienen que hacer por parte del gobierno y hay responsabilidades compartidas. Por un lado, el Congreso urge una revisión de la legislación. Efectivamente hablábamos de estas leyes, hay un tema de revisión de alguna normatividad que habrá que ver si realmente están dando resultados o no, pero también creo que importante, o más importante aún que la legislación, porque tenemos muchas leyes, siempre estamos llenos de leyes y creo que hay herramientas legales que pueden estar existiendo, pero lo más importante es gestión. Necesitamos un ejecutivo que gestione bien en los temas de seguridad, que haya una labor de inteligencia, que se trabaje muy de la mano con los operadores de justicia, llámese Poder Judicial, llámese Fiscalía. Nosotros decíamos y exhortábamos al Ejecutivo para que tenga la iniciativa de convocar a un Consejo de Estado que efectivamente después de un tiempo se dio. Consideramos que hubo una demora, pero finalmente se dio y creo que es bueno que haya un mensaje, que haya un liderazgo por parte del Ejecutivo para alinear los diversos poderes del Estado y que efectivamente se contrarreste esto de una manera más efectiva. No hay estas propuestas de crear más unidades de flagrancia y que permitan al sector privado ayudar. Hay muchos, por ejemplo, propuestas de apoyo por parte de organizaciones como CONFIEP, por ejemplo, para tratar de equipar estos centros de flagrancia y que por cuestiones administrativas no se aceptan los elementos de cooperación, cuando al final debemos ser conscientes que tiene que haber un trabajo estrecho público-privado para justamente enfrentar de una mejor manera estas problemáticas que afectan al país en general, nos afectan a todos. Eso mismo, ahí quería yo llegar,
pero se aterrizan estas promesas que se hacen desde el Ejecutivo, porque en cuestiones de inseguridad ciudadana vemos que todos los días matan gente, siguen extorsionando, siguen habiendo índices de criminalidad elevadísimas. Usted me acaba de decir de que la empresa privada quiere colaborar, pero los niveles de burocracia impiden esta colaboración. Todavía la gestión está, pareciera que hemos retrocedido en vez de avanzar. Es un gobierno que está de salida, ¿no? Hay que ser conscientes de eso y que está más o menos en un modo de supervivencia, tiene mucho capital político, pero, pero digamos, es responsabilidad nuestra seguir insistiendo y seguir dando todo el apoyo para tratar de sacar las cosas adelante, ¿no? Y en el día a día vamos a seguir insistiendo para que eso se dé. De repente sería un poco ingenuo pensar que de un momento a otro las cosas van a solucionarse y vamos a tener pues un gobierno súper eficiente donde las cosas van a funcionar de una mejor manera y la inseguridad se va a reducir considerablemente. Creo que eso va a ser un poco difícil, pero por lo menos dar esa imagen de urgencia o ese sentido de urgencia en todo momento para que algo mejor se dé, ¿no? Y estar totalmente encima y presionando a las autoridades para que efectivamente se den cuenta de que hay un sentido de urgencia por parte de la ciudadanía a quien ellos se deben para que las cosas se den de una manera mejor, siempre pensando en la mejoría del país en su conjunto, ¿no? No de determinados sectores, del país en su conjunto. Sí, lo que me preocupa y lo que queda también es que pareciera que no se dejan ayudar. Pero más allá de eso, quisiera también hablar un poco de APEC. Esta APEC que también trae un poco de sinsabor porque pareciera que este gobierno que está de salida, que no se deja ayudar, que tú tienes las herramientas, pero si no se deja ayudar y no las sabe manejar, de repente, por más herramientas que tenga, no será suficiente. ¿Nos va a servir en la práctica para generar, por ejemplo, más empleo más allá del gobierno? Sí, no es que nos vaya a servir, sino que nos ha servido, ¿no? Claro. Nosotros como Perú somos parte de APEC desde el año 98. APEC, de repente, para los que no sepan, no es un tratado de libre comercio. APEC es un foro de cooperación en donde 21 economías es el concepto que se utiliza dentro de la jerga de APEC, no países, sino economías, por cuestiones políticas, ¿no? Porque participan también, por ejemplo, Taiwán y Hong Kong, que para muchos no son considerados estados. Entonces se habla de líderes en vez de presidentes y economías en vez de países. Pero desde el año 98 que Perú es parte, se ha relacionado con todos estos economías que forman parte de APEC, y si bien el foro en sí no es un tratado de libre comercio, ese relacionamiento con las economías ha permitido firmar TLCs, tratados de libre comercio con estos países. Y por eso es que actualmente tenemos la red de acuerdos comerciales que tenemos con Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur, Singapur, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora se incorporó un nuevo TLC con Hong Kong, estamos en negociación con Indonesia, llamado a ser una potencia mundial en el corto plazo. Todavía no se terminan las negociaciones, esperemos que se pueda firmar a comienzos del próximo año. Pero durante todo este tiempo, desde el 98, esta política de apertura comercial y la suscripción de TLCs ha generado un incremento considerable del comercio exterior, tanto exportaciones como importaciones. Entonces, todo eso al final significa bienestar para el país, para sus empresas y para sus ciudadanos, ¿no? Estamos hablando de tener una mayor variedad de importación de productos, principalmente de países de APEC, y no solamente bienes de consumo, que son los menos, sino insumos que puedan ser utilizados por nuestra industria de todo tamaño, sea micro, pequeña, mediana y gran empresa, para sus procesos productivos, que pueda originar después una producción que sea destinada al mercado nacional o también para exportación y mercados. O sea, ya estás hablando de una etapa en el mundo donde el mercado es el mundo, no solamente los países, ¿no? Y los productos son hechos en el mundo. Entonces, tenemos que estar conectados dentro de este gran mercado global y tener esta red de acuerdos que nos permita vender nuestros productos hacia afuera, y sobre todo ahora que tenemos tecnologías, instrumentos digitales como el comercio electrónico, puede ayudar a que las empresas sigan exportando nuestra minería, nuestra agroexportación, nuestros textiles y confecciones, pesquería, metalmecánica, el sector siderometalúrgico, en fin, son muchos sectores donde tenemos mucho potencial. En muchos de ellos ya Perú se posiciona como un gran jugador a nivel mundial, como minería, agroexportación. Claro, claro, pero lo que la gente... Todas empresas de todo tamaño y a nivel nacional, perdón, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de la gran empresa de Lima, sino es descentralizado.
Sí, pero la gente lo que tiene la expectativa también es saber que a partir de APEC, de la semana de APEC, yo sé que antes ha habido un año de instrumentos, firmas y conversaciones, pero a partir de el cierre, del cierre hacia adelante, hay más posibilidades de lo que había antes. Yo entiendo que por el puerto de Chancay, que es una mega obra, sí, pero eh, también hay un poco de desconfianza porque estamos pasando por un momento político complejo. Sí, algo importante también es que yo te estoy hablando de la parte de comercio exterior, pero también durante todo el año e incluso en la semana anterior que ha habido estas reuniones principales de todo el evento del año, también se ha generado mucha oportunidad de turismo. Ha venido mucha gente muy importante, ¿no? Gerentes de las principales empresas del mundo, medios de comunicación, funcionarios públicos. Entonces, el sector turismo también ha sido muy beneficiado, siendo uno de los sectores más perjudicados después de la pandemia. Pero también pensando para adelante, hay muchas oportunidades de inversión. Como te digo, hay muchas empresas que han venido, que han tenido contacto con empresas nacionales, que han visto proyectos que se están generando, que tienen mucha confianza y mucho optimismo en el potencial que tiene el Perú. Perdón, de repente nosotros nos enfocamos muchas veces en estas noticias feas, que son parte de la coyuntura, que sin duda muchas de ellas tienen razón, ¿no? Estamos en un país con muchas falencias, hay muchas brechas por cerrar, pero desde afuera nos ven muy bien, nos ven con mucho optimismo y con mucho potencial. Somos un país que todavía tenemos tasas de crecimiento por encima de la región y tenemos, digamos, estas falencias al final lo que generan son muchas oportunidades, ¿no? Sobre todo en infraestructura, por ejemplo. El puerto de Chancay es un claro ejemplo, y hay otros más. Entonces, hay muchas más empresas de talla mundial interesadas que han venido ahora, que están prestando atención. Perú ha estado en la vitrina del mundo en estos días y que seguramente dentro de los próximos días o meses van a haber más reuniones donde puedan explorar posibilidades de participar en estos proyectos, ¿no? Y eso sin duda va a beneficiar al país. Muy bien, entonces un poco de optimismo no le hace daño a nadie, es muy necesario y además cuando eh, los gremios empresariales lo dicen, lo sustentan, tienen cifras y ahora más adelante nos lo van a demostrar con las exportaciones, con lo que crece el turismo y con lo que crecen pues nuestros empresarios. Muchísimas gracias. Hemos estado con Jaime Dupuy, representante de Comex. Muchísimas gracias por estar aquí y nosotros nos tenemos que ir rápidamente a una pausa comercial. No se muevan y regresamos aquí en Exitosa.